Hola a todos, mi nombre es Andrés Solís. Eh, en este video les explico cómo compensar y acondicionar una termocupla, para lo cual primero vamos a iniciar con un poco de teoría. Las termocuplas. ¿Qué es una termocupla? En sí, una termocupla es un sensor de efecto termoeléctrico. ¿Qué es el efecto termoeléctrico? Eh, Este efecto es la conversión directa de la diferencia de temperatura a voltaje eléctrico y viceversa. Bueno, estos sensores en sí se basan en el principio físico de la FEN inducida, que surge al conectar dos metales de diferentes materiales entre sí. Los alambres de dichos pares de materiales están conectados entre sí en un extremo, y en esta forma se conocen como termopares o termocuplos. Eh, una figura de termocupla la podemos ver en este literal A. Las termocuplas están conectadas en un extremo entre sí, los pares de materiales, y en el otro extremo están de manera abierta, que es donde podemos obtener el diferencial de voltaje. La FEN es una función directa de la temperatura a cual es expuesta la unión de estos metales. La forma general de esta relación es, como lo podemos ver aquí, E, donde es la tensión de FEN generada, es igual al producto del coeficiente A1 por T, donde T es la temperatura absoluta a la cual está expuesta la unión, como ya lo dijimos, más un coeficiente 2 por la temperatura al cuadrado, más un coeficiente 3 por la temperatura al cubo. Como podemos ver, la temperatura va eh, subiendo exponencialmente, al igual que su coeficiente. Entonces, claramente podemos ver que es una expresión polinomial no lineal. Eh, Generalmente a las termocuplas se las representa esquemáticamente, como podemos ver en literal B de la figura, que es el circuito equivalente. Está representada por una fuente E1. Hay ciertos hechos que hay que tener en cuenta de las termocuplas. El primero es que una termocupla no es lineal, lo que es inconveniente para las aplicaciones de medición. Pero afortunadamente para ciertos pares de materiales, los términos que involucran potencias cuadradas y superiores de la temperatura de T son aproximadamente cero, y así la relación de la temperatura también es aproximadamente lineal. Esto lo podemos representar de acuerdo con la relación expuesta en este apartado, donde nos dice que E es semejante o aproximado al producto del coeficiente A1 por la temperatura. Y es muy importante tener en cuenta que es aproximado, porque realmente las termocuplas no son lineales. Tener muy en cuenta eso. Eh, bueno, los termopares son una clase muy importante de dispositivos, ya que proporcionan el método más comúnmente utilizado para medir temperaturas en la industria. Este enunciado de aquí nos dice que las temperaturas a las que está expuesta la termocupla van a ser muy grandes, ya que en la industria se utilizan temperaturas de hasta 1500, 2000 grados, donde es necesario llevar un control de esta temperatura. Entonces ahí se usan las termocuplas o los termopares. Entonces es evidente que debe ser muy robusta esta termocupla, para lo cual se utilizan materiales ya especializados para su construcción. Existen 5 termopares de metal estándar, los cuales son los termopares tipo E, que están constituidos de cromel y constatano; los tipo J, que están constituidos de hierro y constatano; los tipo K, de cromel y alumen; el tipo N, de nicosil y nisil; y el tipo T, de cobre y constatano. No, las termocuplas comúnmente más usadas son las tipo J y las tipo K.
Dicho esto, estos termopares estándar son relativamente baratos de fabricar, pero el problema realmente con esto es que se vuelven inexactos con la edad y tienen una vida útil corta. En muchas aplicaciones el rendimiento también se ve afectado por la contaminación del entorno de trabajo. Bueno, esto se debe a que como la termocupla está ubicada en la planta, está expuesta a ruidos, ya sean ruidos electromagnéticos, ruidos generados por motores, en sí a ruido blanco puede ser. Entonces, para superar esto, el termopar puede encerrarse en una funda protectora. Bueno, de hecho, eh, casi todos los termopares vienen ya con una funda protectora de metal, en el cual protege la unión de sí. Pero el efecto adverso de esta protección es que introduce una constante de tiempo significativa, lo que le hace que este termopar sea lento para responder a los cambios de temperatura. Por lo tanto, en la medida de lo posible, nos dice que los termopares se deben utilizar sin protección. Pero realmente, como ya lo dije, no es tan buena idea, ya dependiendo de la aplicación. Bueno, el segundo hecho es que al medir el voltaje del termopar, eh, no habría problema en sí si las puntas del multímetro o del instrumento que estamos midiendo fuesen del mismo material que cada una de las uniones del termopar, lo que nos permitiría medir sin problemas la tensión. En este caso podemos ver la figura del lado izquierdo. Tenemos la medición de la termocupla en su modo esquemático, eh, supuestamente con un instrumento que tiene el mismo material que sus puntas. Entonces podemos decir que estamos midiendo directamente el valor de la termocupla, pero realmente no es así porque, como sabemos, la mayoría de materiales o instrumentos de medición están hechos de cobre. Entonces nosotros al conectar la termocupla a las puntas del multímetro o a las puntas de nuestro instrumento de medición, estamos generando dos termocuplas adicionales, lo que afecta al voltaje medido en sí. Como podemos ver en la figura de derecha, tenemos la tensión generada en la termocupla de la unión E1, o sea, la termocupla real en sí, pero además tenemos los voltajes de las uniones del equipo de medición y la termocupla, bueno, y la una punta de la termocupla, que tenemos la tensión E3, y en la otra punta y la punta del instrumento tenemos la generación de otro voltaje, el voltaje 2. Entonces, como resultado tenemos un voltaje 4 que es completamente diferente al voltaje 1. Entonces, la manera correcta de medir la termocupla no es conectándola directamente al multímetro y leyendo su valor, como nos explica en la figura A, sino que deberíamos tener una juntura entre las puntas de la termocupla y las puntas de nuestro instrumento a una temperatura de referencia de 0 grados. Entonces, si es que logramos hacer estas junturas a una temperatura de 0 grados, estaremos leyendo el valor del voltaje correctamente. Bueno, lo que no les he explicado es que donde estamos midiendo la temperatura, donde están unidos los cables de la termocupla, se le llama la juntura caliente, ya que esta mide la temperatura y es la parte que se va a calentar. Y el lugar donde se conecta el instrumento de medición y las puntas de la termocupla abiertas se le llama juntura fría.
ya les he explicado que esta debería estar a 0 grados. Pero si no podemos conseguir una juntura de 0 grados, lo que tenemos que hacer es compensar la termocupla. Entonces, para esto vamos a hacer un poco de matemática a partir del esquemático del lado derecho de la diapositiva, aplicando la ley de Kirchhoff para mallas. Entonces de aquí podemos derivar que E4 es igual a la tensión 1 menos la tensión 2 menos la tensión 3. E4 es la tensión medida por nuestro instrumento, que no es correcta. Entonces, a partir del efecto termoeléctrico también sabemos que tensión es igual al coeficiente por la temperatura. Entonces podemos expresar E4 en términos de temperatura y coeficiente. Bueno, de una vez les adelanto que este A es llamado coeficiente de Seebeck. Entonces E4 nos quedaría que es igual al coeficiente entre el material A y el material B por T1 menos el coeficiente del material A por el material C por T2 menos el coeficiente del material C a B por T3, donde T1 temperatura medida en la unión de la termocupla, unión propia de la termocupla. La T2 temperatura medida en la unión de la punta negativa, ya sea del multímetro o de nuestro instrumento, y el cable negativo que viene de la termocupla. T3 sería la temperatura medida en la unión de la punta positiva del multímetro y el cable positivo de la temperatura. Y cada A llamado el coeficiente de Seebeck relativo, es decir, relativo. Hay que tener en cuenta esto. ¿Qué es el coeficiente de Seebeck? El coeficiente de Seebeck, también conocido como termopotencia, potencia termoeléctrica y sensibilidad termoeléctrica de un material, es una medida de la magnitud de un voltaje termoeléctrico inducido. En esta parte nos dice la FEN, que se da en respuesta a una diferencia de temperatura expuesta en esos materiales. Como lo induce el efecto Seebeck, la unidad internacional usada para el coeficiente de Seebeck es voltios por Kelvin, aunque es más o menos nudo en microvoltios por Kelvin, ya que es un valor muy pequeño. Nos dice que cada material tiene su coeficiente de Seebeck absoluto. Por ejemplo, AB, el coeficiente de un material, A sub A, el coeficiente de otro material, y a la diferencia de estos dos coeficientes de Seebeck absolutos se le conoce como coeficiente de Seebeck relativo. Entonces, si decimos A sub AB es igual a A sub A menos A sub B. En esta tabla podemos ver algunos coeficientes relativos al platino, que están dados en microvoltios por Kelvin. Bueno, ahora sí, retomando la compensación, visto que podemos representar los coeficientes de Seebeck relativos en absolutos, lo hacemos de esta manera. Y para nuestro caso vamos a hacer una compensación de una termopar tipo J, el cual tiene una sensibilidad termoeléctrica o un coeficiente de Seebeck absoluto, relativo de 52 microvoltios por grado centígrado. Hay que tomar en cuenta que nos está dando ya en grados centígrados de esto, no en grados Kelvin. Ya además que ya dijimos que esta termocupla está compuesta por hierro y constatano. Además asumimos que la medición la vamos a hacer con un multímetro con puntas de cobre. Entonces el coeficiente de Seebeck absoluto del constatano va a ser A sub A. El coeficiente de Seebeck absoluto del hierro la vamos a tener como A sub B, y el coeficiente de Seebeck del cobre la vamos a tener como A sub C, y el coeficiente relativo de la termocupla A sub AB. Bueno, en este caso, si decimos que T2 y T3 son las temperaturas en los uniones del multímetro y la termocupla,
se debe asumir que están muy cercanos, por lo que estarían expuestos a la misma temperatura. Por tanto, T2 va a ser igual a T3 y a estos los vamos a renombrar como TC, temperatura de compensación, reemplazando ya nuestras asunciones dentro de nuestra función, y tomando en cuenta que lo que realmente queremos calcular es la tensión 1, que es en sí la tensión en la unión de la termocupla, podemos despejar E1 y vamos a tener que va a ser igual a la tensión 4, o sea, la tensión medida en los terminales, o la tensión medida con el multímetro o con nuestro instrumento, más el producto del coeficiente de Seebeck relativo de la termocupla por la temperatura de compensación, que es la temperatura en las uniones del instrumento y la termocupla. O sea, una vez ya obtenido, tenemos una expresión ya para la compensación. La parte teórica está hecha, entonces ahora vamos a ver cómo podemos acondicionar esta señal ya obtenida, que es la tensión E1 de la termocupla, porque la señal que nos ofrece la termocupla realmente es muy pequeña, es en el orden de los microvoltios, como ya lo vimos, por grado centígrado, y realmente vamos a tener complicaciones para trabajar esta señal, por lo tanto hay que acondicionarla o amplificarla, si queremos decirlo. Entonces, realmente a veces es necesario tener una señal lineal para poder tener un control exacto de la temperatura que estamos teniendo y poder así diseñar nuestro circuito. Pero a pesar de que sabemos que la termocupla no tiene una respuesta idealmente lineal, como ya lo vimos anteriormente, existen un rango en las termocuplas que funciona linealmente o que se aproxima a ser lineal, como lo veíamos en la expresión de. Entonces estos rangos trabajan en forma lineal, y para nuestro caso el tipo J está en el rango de menos 40 grados centígrados a 750 grados centígrados. Por esa razón usamos el tipo J, porque por ejemplo para la tipo K viene desde los 500 hasta los 1500 grados centígrados. Entonces no es muy práctico usarlo para esta demostración, pero si ustedes quisieran la podrían usar. Lo que realmente queremos en el acondicionamiento de la termocupla es amplificar este rango lineal, por lo que vamos a denominar el voltaje nuevo, el que queremos conseguir, VO, va a ser igual a una constante K, que va a ser la ganancia por la tensión que nos ofrece la termocupla, donde K va a ser igual al rango deseado sobre el rango actual. El rango deseado es el voltaje que nosotros necesitamos obtener. El rango actual es lo que nos da la termocupla. Pero en nuestro caso vamos a suponer que queremos que por cada grado centígrado nos ofrezca una salida de 10 milivoltios. Es muy parecido a un LM35 si lo hemos trabajado. Si sabemos que según el coeficiente de Seebeck que la termocupla nos ofrece es de 52 microvoltios por grado centígrado, entonces en un rango de 0 a 1 grado centígrado, la ganancia sería 10 milivoltios, que es el valor de un grado centígrado deseado, menos el valor de lo que sería 0 grados centígrados, sobre lo que tenemos, que es 52 microvoltios por grado centígrado, menos 0 microvoltios. Entonces, realizando esta expresión, obtenemos que nuestra ganancia es 192.31 adimensional. Entonces, ya obtenido la ganancia, la podemos sustituir en nuestra expresión para acondicionamiento, y además sustituimos nuestro voltaje 1 obtenido en
la compensación del termocupla y reemplazamos de una vez el coeficiente de Seebeck para esta termocupla, obtendríamos una expresión lineal como la que les estoy señalando aquí, donde nos dice que el voltaje voltaje de salida, ¿no?, va a ser igual a 122.31 que multiplica a la tensión E4 más 22 microvoltios por centígrado por la temperatura C. Aquí la temperatura C está en grados centígrados, obviamente, para que se pueda simplificar con nuestra unidad de coeficiente de Seebeck. Pero aún nos falta obtener una incógnita. Esta incógnita es la incógnita de C. ¿Cómo podemos medir la temperatura en las unidades de medición? O sea, ¿cómo obtenemos esta temperatura TC? La respuesta es usando otro sensor de temperatura lineal, y en este caso vamos a hacer uso de un LM35, el cual nos provee un voltaje de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces su expresión matemática o su función de transferencia sería BLM35 igual a 10 milivoltios por grado centígrado por la temperatura. En este caso va a ser la temperatura de compensación, lo que nos da una idea que este LM35 debería estar ubicado donde estamos haciendo las uniones del instrumento de medición y las puntas de la termocupla. Entonces, despejando TC, tenemos que hacer igual a 100 grados centígrados por voltio por PLM35 por el voltaje ofrecido por el LM35. Reemplazando en la ecuación superior, en esta de aquí, podemos seguirla trabajando y obtenemos que el voltaje de salida VO va a ser igual a 109,31 por la tensión E4 ofrecida, que es la tensión ofrecida o medida sin compensación, más 1 o simplemente más el voltaje del LM35. Entonces ya hemos obtenido una función que nos permite acondicionar y a la vez compensar nuestra termocupla. Bueno, teniendo ya esta expresión, el siguiente paso es diseñar un circuito compensador y acondicionador. Entonces, para el diseño de estos circuitos necesitamos un circuito electrónico que nos ofrezca un voltaje de salida VO o muy similar, o de hecho un voltaje idéntico VO obtenido en la expresión anterior, en esta expresión. Entonces, lo que nos lleva al uso de lo que son los amplificadores operacionales y el diseño de circuitos operacionales, para lo cual no voy a entrar en mucho detalle de esto de los bloques, porque me imagino que ya debemos tener algún background de esto. Entonces yo lo he diseñado con dos bloques básicos. El primer bloque es un bloque inversor, el cual tiene una ganancia de menos R2 sobre R1, como podemos ver aquí en la figura, y he hecho uso de un circuito restador, el cual tiene dos ganancias, uno para el para el pin de entrada positivo del amplificador y otro para el pin negativo del amplificador. Entonces tenemos R2, R1, que en este caso es B1, ¿no?, por la ganancia K1, vemos que se nos hace negativa, y la otra es la ganancia K2, que es la suma de R1 más R2 dividido para R1 por R4 dividido para la suma de R3 más R4. Entonces es la parte positiva. Entonces en este caso sería B2 por K2 menos B1 por K1. Entonces los he conectado en cascada, obteniendo un circuito ya sumador, porque si este es un inversor, entonces lo que nos va a dar aquí es una señal negada. Si este le metemos al terminal negativo del subtractor, se nos hace positivo y a la final vamos a tener una suma, ¿no?, y es lo que buscamos, la suma de
el voltaje de la termocupla y el voltaje del LM35. Ahora, lo que debemos jugar son con las resistencias o calcular cuáles serían sus valores para obtener dichas ganancias. Entonces, para lo cual yo he derivado una función de transferencia en este circuito, como vemos acá. Entonces, el voltaje de salida en nuestro circuito ya diseñado, el VO de aquí, va a ser igual a las resistencias R4 por R1 dividido para R2 por R3. Esto, perdón, aquí me he equivocado, aquí claramente esta es de 4, ¿no? Aquí es el voltaje medido en los terminales de la termocupla sin compensación, y esta es nuestra ganancia K1 más nuestra ganancia K2, que sería R3, la suma de R3 más R4 dividido por R3 por R6 dividido para la suma de R5 más R6, todo esto multiplicado por el voltaje ofrecido por el LM35, donde si igualamos las ganancias K1 tiene que ser 192,31, que va a ser R4 por R1 dividido por R3 por R2. Nuestra ganancia K2 tiene que ser igual a 1. Entonces de aquí ya viene un poco de consideraciones, como por ejemplo qué valores de resistencias tenemos y esas cosas. Entonces para este caso he trabajado desde la ganancia 2, donde para obtener una ganancia de la ganancia K2, perdón, donde para obtener una ganancia de 1 he hecho R3, R4, R5 y R6 iguales, y R1 va a ser igual a 192.31 por R2. En sí, los valores van a nuestra conveniencia, siempre cumpliendo con estas relaciones calculadas. Entonces ahora podemos ver ya la simulación, donde está ya hecho el acondicionamiento. Ya aquí en la simulación podemos ver que nuestro circuito acondicionador y compensador está compuesto por la etapa del amplificador inversor y por la etapa del restador, como podemos ver aquí. Le he agregado un multímetro para poder observar el valor del voltaje de salida VO. En el amplificador inversor, en la etapa de amplificador inversor, en el terminal negativo es la entrada del voltaje de la termocupla. En esta parte de aquí he puesto E1, también me he equivocado, ya se los dije, esta parte de aquí es de 4. Podemos modificar. Entonces aquí podemos ver, también le he modificado las ganancias porque le he hecho con 55 microvoltios, le he calculado las resistencias. Ustedes pueden cambiar el coeficiente de Seebeck para que cuadre con su termocupla, siempre teniendo en cuenta qué rangos son aproximadamente lineales. En la etapa del resistador podemos ver que tenemos la entrada de voltaje del LM35 al terminal positivo del amplificador, y en el terminal negativo del amplificador 2 también tenemos la entrada de la salida de la etapa de amplificador inversor. Entonces lo que tenemos es una suma en concreto y tenemos nuestro voltaje de salida. Bueno, le damos a play. Podemos ver que cuando tenemos 0 grados en la termocupla también tenemos 0 grados, 0 voltios de salida. Entonces si vamos aumentando, este va a estar en una escala de 10 grados. Entonces vamos a ver que se van aumentando 10 grados, de 10 grados. Entonces cuando tenemos 10 grados vemos que tenemos aproximadamente 90 milivoltios, como si tuviéramos un error de un grado, o sea, de 10 milivoltios. 20, 28, 40, y si seguimos aumentando vemos que va a seguir subiendo aproximadamente
a 10 milivoltios por grado. Vemos que tenemos un error siempre, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos 410 grados y nuestra salida es de 4.07 voltios cuando realmente debería ser 4.1 voltios. No, esto se debe al hecho de que es aproximadamente lineal, no es lineal la termocupla. Entonces siempre vamos a tener este tipo de errores y por eso debemos tener en cuenta si la aplicación es crítica, o sea, necesita que sea con un porcentaje de error muy baja o es permisible para tener un error como el que nos da la termocupla. Bueno, como recomendación, es necesario que nosotros calibremos correctamente el funcionamiento de los amplificadores operacionales. En este caso yo lo he calibrado en el terminal del amplificador inversor, en el terminal positivo. Si miramos el esquemático que les presentaba en las diapositivas, aquí este pin va conectado a tierra, pero en este caso yo le he conectado a un voltaje negativo de 1.5 milivoltios, lo cual me permite que si tenemos una entrada 0 en el terminal negativo del amplificador, la salida sea 0. Ya sin más que decir, espero el video les sea de ayuda y les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like para más videos. Hasta la próxima.